Bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y moderar el cuarto seminario Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Soy Andreina Barnola y soy gerente de implementación de programas y participación de la comunidad de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Hace 3 años que formo parte del equipo de la sociedad y en mi posición me encargo de la implementación de programas educativos de bienestar y apoyo a los grupos de soporte. Estoy muy contenta de ser parte del equipo que lleva a cabo este cuarto seminario online en español, el cual forma parte de una serie de seminarios mensuales en los cuales hablamos de diferentes temas para mantenerlos conectados y al tanto de la información más reciente en relación con la esclerosis múltiple. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Debido al número de participantes, todos los asistentes estarán silenciados. Como les mencioné anteriormente, este seminario forma parte de una serie de seminarios virtuales que llevamos a cabo todos los meses. Y es que en la sociedad estamos comprometidos en proporcionarles este espacio para conectarse y aclarar las dudas que tengan acerca de los temas de actualidad que impactan a las personas con esclerosis múltiple. El día de hoy, mientras converso con nuestro experto, los animo a que escriban sus preguntas en el chat box o caja de chat a mano derecha. Jocelyn Cuevas, navegante de la esclerosis múltiple, nos estará ayudando a capturar esas preguntas y tendremos tiempo al final para las respuestas. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas que son específicas de su situación, pero como el tiempo del día de hoy es limitado, nos enfocaremos en preguntas que le puedan interesar a todos. Después del seminario, el equipo de los navegantes de la esclerosis múltiple estará disponible para ayudarlos con cualquier duda que aún puedan tener. Más adelante les diré cómo conectarse con los navegantes. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad. Antes de continuar y en vista de que hablaremos del COVID-19 el día de hoy, reconocemos que la información cambia con frecuencia y en ese sentido debemos leer el siguiente descargo de responsabilidad. El COVID-19 es un nuevo coronavirus y actualmente existen datos publicados limitados disponibles sobre este virus y la esclerosis múltiple. La información y las recomendaciones presentadas en este programa se basan en la opinión profesional de los expertos individuales en esclerosis múltiple y la evidencia actualmente disponible sobre la esclerosis múltiple, las infecciones y las terapias modificadoras de la enfermedad. Esta es una situación de evolución rápida y actualizaremos la información a medida que esté disponible. La información que se comparte no sustituye las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Por favor, consulte con su proveedor de atención médica antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Les pedimos que por favor revisen la página web de la sociedad para mantenerse al día con las actualizaciones que impactan a las personas con esclerosis múltiple. Bueno, ya nos encontramos en el cuarto mes, desde que nos comprometimos en mantenerlos informados acerca de las actualizaciones en cuanto al COVID-19 y la esclerosis múltiple. El mes pasado nos enfocamos en lo que se sabe hasta ahora acerca del impacto del virus en las personas que viven con esclerosis múltiple, basándonos en la información recolectada en el registro de COVID-19 y esclerosis múltiple. Desde entonces se publicó una actualización acerca de los tratamientos modificadores de la enfermedad durante la pandemia, en la cual nos enfocaremos el día de hoy. Igualmente, en respuesta a sus preguntas, hablaremos de los últimos avances en investigación en esclerosis múltiple. El día de hoy está con nosotros el doctor Ariel Antesana, quien es neurólogo en la Clínica Neuromedical en Luisiana y es fundador del Centro de Esclerosis Múltiple en Central Louisiana. Este centro es reconocido por la sociedad como Partner in MS Care. El doctor Antesana cuenta con múltiples publicaciones y ha sido presentador y miembro de juntas médicas asesoras a nivel local y nacional. Bienvenido, doctor Antesana, si se une a mí en la cámara. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Con gusto para ayudar y responder las preguntas que podamos. Gracias. Doctor, hay personas que nos están viendo en todo el país y en otros países, inclusive de Latinoamérica, y me encantaría que empecemos porque nos cuente un poco de usted y por qué se interesó en especializarse en esclerosis múltiple. Bien, gracias. Yo estudié en la Escuela de Medicina allá en Bolivia,
de muchos años atrás. No, ni tanto. Pero bueno, hice la escuela de medicina en Bolivia, me interesó mucho el país de Estados Unidos para formarme posteriormente. Entonces apliqué para hacer mi especialidad en neurología, la cual la terminé el año 2013 en Nueva York. Y mientras entrenaba neurología general, vi muchos pacientes con enfermedades desmielinizantes, no solo esclerosis múltiple, sino neuromyelitis óptica, neuromielitis óptica. Y me llamó mucho la atención que el sistema inmunológico ataque al sistema nervioso. Y lo que más me llamó la atención y me condujo a poder decidir la especialidad fue que podemos modificar el curso de la enfermedad. En general, en neurología hay pocas enfermedades las cuales podemos prolongar o modificar el curso de la enfermedad. Por ejemplo, un stroke, un paciente que tiene un infarto cerebral, el daño ya está hecho. Se trata de una prevención secundaria. Sin embargo, en esclerosis múltiple y en enfermedades inmunológicas podemos modificar el curso de la enfermedad y es muy gratificante para el paciente y también para el neurólogo, para el médico tratante. Esa fue la razón por la cual terminé hice un año de fellowship en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes allá en Nueva York también, en NYU. Bueno, muy felices de tenerlo hoy con nosotros aquí. Doctor, a través de los meses en los cuales el mundo ha sido impactado por el COVID-19, una de las preguntas claves ha sido alrededor de las implicaciones de esta pandemia en los tratamientos modificadores de la enfermedad. Las personas se preguntan si algunos tratamientos modificadores de la enfermedad aumentan el riesgo de contraer COVID. También hemos recibido preguntas de personas que quieren saber si empiezan o si deben parar o si deben mantener su tratamiento modificador de la enfermedad. Información inicial al respecto fue presentada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en marzo. Y desde entonces tenemos más información y representantes del Comité de Asesoría Médica de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple participaron en un comité que revisó y actualizó las guías de la Federación para este tipo de tratamiento. Doctor, háblenos un poco de las indicaciones generales en cuanto al uso de los tratamientos modificadores de la enfermedad durante esta pandemia. Bueno, las indicaciones generales son similares a las de la población en general. Los cuidados tienen que ser los mismos. Tal vez, me imagino que los pacientes con esclerosis múltiple incluso prestan mucha más atención y están más atentos a los cuidados porque desde el inicio, incluso sin la pandemia, ya son recomendados, ya tienen bastante conocimiento de lo que significa estar con inmunosupresivos. Entonces, en general, los pacientes con esclerosis múltiple pienso que tienen mayor conocimiento de esto y están más al tanto de lo que tienen que hacer. Las recomendaciones son similares a las de la población general. El distanciamiento físico es muy importante y hay que continuar con eso. El uso de los tapabocas o las mascarillas. Y luego el lavado de las manos y la constante higiene de las manos. ¿Por qué? Porque el virus se transmite a través del aire, a través de los aerosoles eliminados por una persona que está enferma. Entonces, cubriéndose la boca y lavándose las manos, evitando tocar áreas que posiblemente estén infectadas, van a reducir las chances de infectarse. Entonces, las recomendaciones generales son esas. Un paciente con esclerosis múltiple, sí, su sistema inmunológico está siendo modificado. Y dependiendo del tratamiento para esclerosis múltiple, puede ser un inmunomodulador o inmunosupresivo. Entonces, las recomendaciones van a variar tal vez un poco dependiendo del medicamento que el paciente esté recibiendo. Por eso es muy importante una conversación con el médico tratante, con el neurólogo tratante para tal vez tener unos datos un poco más específicos dependiendo del caso. Claro. La siguiente lámina, por favor. Sí, doctor, de acuerdo con eso, una de las preguntas más frecuentes que hemos recibido es que cada quien quiere saber el riesgo específico para su tratamiento. Entonces, si quiere, podemos irlos como agrupando, como están en la lámina, enumerando y vemos el riesgo para cada grupo de tratamiento. Por ejemplo, comencemos con los interferones como el Avonex,
el Betaseron, Extavia, Revit y el Plegrid, y también en ese grupo agregamos al acetato de glatiramel y al Copaxone. ¿Cuál es la recomendación para las personas que utilizan algunos de estos tratamientos? Okay. Al inicio, cuando ocurrió la pandemia, todo el mundo estaba muy asustado. La experiencia que obtuvimos o la experiencia que tuvimos fue inicialmente el primer foco en Italia, donde los casos se dispararon y la Sociedad de Neurología de Italia lanzó una recomendación sobre qué hacer con diferentes medicamentos modificadores de la enfermedad. Fue una recomendación bastante buena, interesante, pero bastante limitada a un tiempo limitado, pensando que la pandemia o la epidemia iba a durar unos cuantos meses. Entonces fueron recomendaciones apresuradas en el aspecto de parar ciertos medicamentos, no empezar otros, pero nos estamos dando cuenta que la pandemia va a estar con nosotros por mucho tiempo. Hasta encontrar una vacuna, todavía está en investigación. Más adelante vamos a hablar sobre la vacuna, espero. Pero en general, las guías que se han ido desarrollando, como tú dijiste, de la Sociedad Internacional de Esclerosis Múltiple en conjunción con las otras entidades, fue recomendar estas guías con estos medicamentos. Yendo a tu punto, a las preguntas, a los medicamentos que me acabas de decir, en general todos los interferones, incluido el glatiramel acetate, que es el Copaxone, o los genéricos, son catalogados como medicamentos de muy bajo riesgo. Y hay cierta evidencia que los interferones reducen la reacción inmunológica que el paciente con una infección viral como el COVID-19 pueda tener. Cuando ocurre una infección por COVID-19 y otra infección viral, una parte de la enfermedad es producida por el virus como tal. Daña los pulmones y daña el endotelio respiratorio, etc. El virus como tal produce el daño. Pero también desencadena una reacción inflamatoria donde el propio organismo produce diferentes sustancias llamadas interleuquinas, citoquinas, y son productos propios del organismo destinados a eliminar el virus. Y muchas personas producen esas sustancias, pero la reacción es demasiado fuerte, produce demasiado. Entonces, todas esas citoquinas, interleuquinas y otros productos de la inflamación son encargados del daño, de continuar el daño. Y se ha visto que en algunos reportes de casos o serie de casos en China y en Europa, los interferones redujeron el proceso inflamatorio y tuvieron menos días de hospitalización. Entonces, en otras palabras, los interferones y el glatiramel acetate y el Copaxone tienen muy poco riesgo. Y la recomendación es continuar. Si es un paciente nuevo, recientemente diagnosticado, y su neurólogo quiere iniciar estos dos grupos de medicamentos, la recomendación es sí, no habría mayor problema para comenzar. Algo importante que recordar, la decisión es colaborativa entre el médico y el paciente. Todo va a depender de diferentes circunstancias, edad del paciente, cuán avanzada o severa y agresiva es la esclerosis múltiple. Un ejemplo, si yo tuviera un paciente con una esclerosis múltiple muy severa, con lesiones activas, inflamación activa en el cerebro o en la columna espinal, no me arriesgaría a utilizar Avonex o Copaxone, porque sabemos que estos medicamentos no son tan agresivos en suprimir o modificar el sistema inmunológico. Por tanto, yo me inclinaría más a utilizar un tratamiento más agresivo, obviamente poniendo riesgo-beneficio
los beneficios serían salvar tejido neurológico, tejido nervioso, neuronas, en otras palabras, y sí un cierto riesgo de que la enfermedad por una infección viral como el coronavirus pueda ser más severa. Perfecto. Pasando al siguiente grupo, doctor, ¿hay alguna recomendación diferente para las personas que toman Obagio, Gilenya, Mayzent y Tecfidera? Okay. En este grupo, bueno, se ha agrupado a los medicamentos por vía oral o los que se los toman por la boca. Y hay una recomendación muy interesante que fue publicada en la revista de esclerosis múltiple y enfermedades relacionadas. Un autor muy conocido, el doctor Giovannoni, en el Reino Unido, presentó una lista que es muy parecida a la que estamos hablando, en la que muy bajo riesgo, riesgo bajo, bajo y riesgo moderado, y más o menos se agruparía de esa forma. Yo dividiría los medicamentos orales como Obagio y Tecfidera, ahora el nuevo medicamento que es el Vumerity, que es otra forma modificada de Tecfidera. Esos tres medicamentos los agruparía como un riesgo moderado a bajo, mientras que Gilenya o Sanimon, que es Zeposia, Mayzent, los agruparía en un riesgo moderado, donde habría que nuevamente poner en la balanza cuán difícil y avanzada está la esclerosis múltiple y cuál sería el riesgo de contraer y de producirse una complicación por coronavirus. Otro detalle importante, en China publicaron un artículo de un grupo pequeño de pacientes con coronavirus que recibieron fingolimod porque tenían esclerosis múltiple, y nuevamente ese grupo de pacientes presentaron un curso de la enfermedad menos severo. Entonces, nuevamente estamos viendo que estos tratamientos modificadores del sistema inmunológico reducen la hiperreactividad inmunológica y podrían ser responsables de que la enfermedad no sea tan agresiva en cuestión de coronavirus. Claro, perfecto. Doctor, el siguiente grupo, el famoso Ocrevus y Rituxan, que sabemos que muchísimas personas tienen muchas preguntas acerca de la infusión, específicamente con el Ocrevus, si se la deben poner, si la deben retrasar. ¿Cuál es la recomendación para este grupo? Ok. En relación a ambos medicamentos, los dos tienen similar mecanismo de acción. Eliminan un grupo de células que son las CD19 y CD20. Son las encargadas de producir anticuerpos, que serían los que nos protegerían dentro de las enfermedades virales, etc. Y otro tipo de infecciones también. Son medicamentos muy efectivos. Las recomendaciones son que cualquier paciente con este tratamiento que ya están recibiendo, que ya estuvieron recibiendo el año pasado o años previos, continúen. Si son nuevos y necesitan cambiar a este medicamento, nuevamente habría que ver la posibilidad tal vez de usar otro medicamento, o dependiendo de la gravedad de la enfermedad, se puede iniciar este tratamiento. Eso es en relación a ambos. Ahora, un dato interesante que cuando me invitaron revisé, hay un registro de pacientes con esclerosis múltiple y ocrelizumab. Fueron 100 pacientes que fueron evaluados. Dentro de ellos, todos resultaron COVID positivos, y no hubo, la mortalidad fue cero en este grupo de pacientes. La mayoría, cerca del 50%, tuvieron un curso, se podría decir, mínimo de una enfermedad por coronavirus. Entonces, en general, en este grupo de pacientes, en estos 100 pacientes, el curso del coronavirus fue bastante satisfactorio. Para resumir, nuevamente, es caso por caso. La discusión tendría que ser entre el paciente y el neurólogo, y
un ejemplo, en mi opinión personal, si yo tengo un paciente ahora en la pandemia, yo vivo en Luisiana y tenemos muchos casos. Si tengo un paciente que tiene enfermedad activa y ya usó otros medicamentos como los inyectables, medicamentos orales, tengo que preservar el cerebro, tengo que preservar la columna dorsal. Entonces, yo le propondría tal vez utilizar uno de estos medicamentos. Claro, y como usted bien dijo, las primeras guías que salieron era pensando que la pandemia iba a terminar más pronto, pero ya considerando que todo el tiempo que ha durado y lo que falta, pues Claro. han cambiado un poco esas recomendaciones. Doctor, y por último, el último grupo, la entrada Mavenclad y Tysabri, ¿alguna guía específica para este grupo? Sí, los dos medicamentos, alemtuzumab o la entrada Mavenclad o Cladribine, son medicamentos que eliminan transitoriamente los linfocitos. Algunos más, los CD, T-cells, las células T, los otros células B, pero en general son inmunosupresivos bastante fuertes, se podría decir. Y el riesgo de infección y complicaciones es elevado. Por tanto, en estos casos habría que nuevamente tal vez considerar otro tratamiento durante la pandemia, pero si el caso amerita, también, es decir, podría estar recomendado en ciertos casos. Pero lo recomendable es tratar de evitar o usar un tratamiento alternativo. En relación a Tysabri, tiene un mecanismo de acción diferente en el que bloquea el paso de los linfocitos desde el torrente sanguíneo hacia el cerebro. Y se ha visto nuevamente los reportes en revistas internacionales de que el riesgo con Tysabri no es tan alto como pensamos. Por tanto, estamos indicando continuar con el tratamiento y si el paciente necesita empezar tratamiento, también lo estamos indicando y continuamos. Perfecto. Y como usted dice, es importante que nuestros participantes sepan que cada caso es individual y deben, por supuesto, consultar con su médico antes de tomar ninguna decisión. Doctor, sabemos que con el aumento del número de casos en muchos estados del país, recuérdenos un poco, antes de pasar a la siguiente parte, ¿qué cosas claves deben hacer las personas para protegerse? Bueno, lo que les había dicho, las medidas generales en las cuales voy a reiterar, distanciamiento social, el uso, es indiscutible el uso de las máscaras, sobre todo en ambientes públicos, y cuando uno está, por ejemplo, en el trabajo, si uno va a retornar a trabajar, es una pregunta bastante frecuente. Tengo pacientes que son enfermeras que están recibiendo inmunosupresivos bastante importantes, oprelizumab, etcétera. Y bueno, al principio sí, paramos el tratamiento, dijimos, pospongamos, me acuerdo en abril, marzo, tenía varios pacientes a los que tenían que tomar su segunda dosis de oprelizumab, Tysabri, o otros medicamentos y dijimos, bueno, pospongamos por un mes y medio. Y de ahí nos dimos cuenta de que no, esto va a estar acá. Entonces vamos a tener que vivir, no voy a poder decirle a la enfermera, sabes que tienes que parar, no vas a poder ir a trabajar hasta que esto acabe. ¿Cuándo va a ser eso? Yo tampoco sé y muchos no sabemos. Tal vez cuando la vacuna esté disponible, pero falta todavía un poco más de evidencia. Entonces, si uno va a retornar al trabajo, nuevamente el distanciamiento social, tratar de tener un área en el que uno va a estar solo y no estar en contacto tan cercano con otras personas. El lavado de manos es muy importante. En el trabajo pedir, si es posible, que el área de trabajo esté isolated, que esté cerrada para uno mismo. Perfecto. Doctor, antes de pasar a la siguiente parte, hablemos un poco al final sobre la vacuna. ¿Qué piensa usted de la vacuna o de las vacunas que están por salir? Ese es un tema muy, muy interesante. Todavía sigue, hay bastantes opiniones y es muy importante para pacientes con esclerosis múltiple. La vacuna
está en desarrollo. Ya hay como 150 o más compañías que están alistándose o están preparando la vacuna en fases iniciales, pero 3 compañías están ya empezando la fase 3. Una de ellas es una compañía norteamericana, Moderna. Hay una compañía inglesa de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, que ya van a empezar la fase 3, que es la fase donde se va a utilizar en miles de personas. Están buscando 30,000 voluntarios en Estados Unidos para el grupo de Moderna, y Oxford está utilizando de la misma forma. En Sudamérica van a haber voluntarios, los países, los gobiernos están van a recibir un dote, un grupo de vacunas. Todavía siguen siendo experimentales. En las fases iniciales, la vacuna sí ha demostrado ser segura y producir anticuerpos que neutralizan al virus en pacientes voluntarios. Entonces, esta misma evidencia tiene que replicarse en un grupo más grande. Lo más importante son 2 cosas con cualquier vacuna. Uno, que sea efectiva, que proteja, o por lo menos produzca una protección parcial. Idealmente sería una protección total donde te vacunan y no hay enfermedad. Pero muchas veces, si conocemos los virus respiratorios como el virus de la influenza, tenemos la vacuna, pero no nos protege completamente al 100%. Pero sí por lo menos hace que los síntomas sean menos severos, requieran menos hospitalizaciones y la mortalidad sea menor. Entonces, la esperanza es esa, que con la vacuna podamos producir anticuerpos neutralizantes al virus, ya sea curativos o preventivos, en otras palabras, o por lo menos que los síntomas sean menores. Entonces, en eso estamos. Ahora, en el caso más detallado de pacientes con esclerosis múltiple, la mayoría de los medicamentos que conocemos, que habíamos hablado, los inyectables y los medicamentos orales, sobre todo los medicamentos inyectables, son seguros si van a recibir la vacuna y van a poder producir anticuerpos protectores. Entonces, los inyectables estamos bien. En términos de Ovallo y Tecfidera, también el sistema inmunológico va a producir anticuerpos. Pero sí, pacientes con Gilenya, Mayzent, Ozanimod y con Ocrelizumab, Rituximab y los otros, la pregunta va a ser ¿en qué momento vacunarlos? Con experiencia de influenza, con experiencia de los otros, de las otras condiciones virales como sarampión, rubiola, etcétera, idealmente se va a tener que vacunar antes de iniciar el tratamiento. Un paciente nuevo, diagnosticado, que vaya a empezar cualquiera de estos medicamentos que acabo de hablar, va a tener que recibir la vacuna, como se recibe para otras, por ejemplo, para la influenza, etcétera. Si el paciente está con este medicamento ya establecido el tratamiento, vamos a tener que recibir información de los productores para poder entender si es un virus vivo atenuado, que potencialmente podría complicar y producir la enfermedad como tal, o si es un virus muerto, y en ese caso habría que, podría utilizarse. Ahora, la pregunta nuevamente es, ¿por cuánto tiempo vamos a vivir con el coronavirus? Y la vacuna, ¿qué condiciones nos va a dar? Por ejemplo, un escenario es que el coronavirus va a ser como la influenza, ¿no es cierto? Entonces, la influenza la influenza ocurre cada año. El virus muta cada año y recibimos vacuna solo para atenuar los síntomas y que la mortalidad sea menor. Si va a ser ese el caso del coronavirus, entonces la vacuna va a ser indicada cada año, similar a lo que ocurre con influenza. Entonces, todavía hay algunos datos que faltan, pero en general, lo que yo estimo es que una vez teniendo la vacuna, los pacientes nuevos van a tener que vacunarse y vamos a ver si el virus es atenuado o no para poder aplicar a los pacientes que ya están recibiendo estos medicamentos inmunosupresivos. Perfecto, excelente indicación, doctor. Ahora sí pasemos y cambiemos la conversación
para hablar un poco acerca de los estudios de investigación. Durante los meses que llevamos haciendo estos seminarios, hemos recibido muchísimas preguntas acerca de los avances más recientes que hay en investigación para esclerosis múltiple. José nos comenta, por ejemplo, que quiere saber más acerca de estudios de investigación prometedores en este momento. Glenda quiere saber cómo hace para participar. Entonces, cuéntenos de algunos estudios de investigación que estén ocurriendo ahora que a usted quiera resaltar o que le parezcan prometedores para las personas con esclerosis múltiple. Es bastante interesante las preguntas, y cuando me las plantearon antes de realizar esto, me puse a revisar el número de estudios clínicos en esclerosis múltiple y prácticamente es innumerable, hay bastantes. Entonces, es muy interesante porque la investigación permite avanzar en el conocimiento, permite entender áreas que conocemos, pero podemos conocer más, áreas que no conocemos y estamos en ese proceso de conocerlas. Ayuda mucho en varios aspectos, vamos a ir un poco más de detalle. Los estudios clínicos que me llamaron la atención, bueno, hay varios, pero un comentario general es que el tratamiento de esclerosis múltiple se basa en los medicamentos modificadores de la enfermedad, pero también en tratar los síntomas, las complicaciones que conlleva la esclerosis múltiple. Veo que el tratamiento para modificar el curso de la enfermedad ya se ha tal vez saturado. Tenemos cerca de 18 medicamentos aprobados. Hay algunos más en camino. El enfoque de la investigación, por lo que veo, se ha dirigido un poco más a modificar o tratar los síntomas y las complicaciones, como los problemas cognitivos. Hay un estudio en el que pacientes que tienen problemas de memoria, problemas de atención. Hay un estudio que está evaluando la utilización de insulina intranasal, porque se ha visto en voluntarios, en gente saludable que recibieron insulina intranasal, que mejoró ciertos aspectos de la cognición. Y en otras enfermedades neurodegenerativas también se está estudiando eso. Entonces, hay un estudio de investigación que está evaluando la parte cognitiva y el uso de insulina intranasal. Bastante interesante, me parece. Respecto a el tratamiento con vacunas y medicamentos modificadores de la enfermedad, hay un estudio de investigación en el que se está evaluando un medicamento similar al ocrelizumab, se llama ofatumumab, que en las siguientes semanas aparentemente va a ser aprobado. Y se está evaluando, se va a administrar 4 vacunas: la vacuna de la neumonía, la vacuna de la influenza, del tétanos, y hay una forma modificada de la neumonía que se va a aplicar. Y se va a ver la respuesta inmunológica. Como estos hay otros varios estudios. Entonces es importante en estos tiempos de pandemia, y estamos seguros que vamos a tener otro grupo de, probablemente a la larga, enfermedades virales. Entonces es importante entender cómo los pacientes con medicamentos modificadores de la enfermedad responden a las vacunas. Eso también me parece muy interesante. Y hay muchos otros estudios en los que se está evaluando problemas con el balance, problemas con el gait, la marcha, el caminar. Entonces, el mensaje acá sería de que los pacientes con esclerosis múltiple participen de estos estudios clínicos. ¿Por qué? Porque, como les dije, ayudan a entender la enfermedad y el paciente en ese aspecto, en ese entorno, que es un entorno protegido. Eso es algo bien importante. Cuando un investigador está realizando un estudio clínico, tiene que seguir unos estándares muy estrictos. Primero, los derechos del paciente en cuanto a confidencialidad, a que el paciente esté de acuerdo con el estudio. Antes de empezar cualquier estudio clínico, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado. Eso significa que el paciente no está siendo forzado a realizar el estudio, el paciente está haciendo voluntariamente y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. Y en ningún momento el paciente va a forzar o tendría que sentirse forzado a continuar con el estudio o empezar el estudio. Entonces, los derechos del paciente están siendo bastante resguardados por comités que están regulando este tipo de investigación.
Hay muchos pacientes que piensan que son conejillos de indias, de guinea pig, pero en realidad no es. Hay entidades reguladoras que se encargan de proteger los derechos del paciente. Y lo que menos quiere un investigador es causar daño al paciente o a la persona siendo investigada. Claro, sí, absolutamente. En ese mismo sentido, si alguien que nos está escuchando está tratando de decidir si debe o no participar, ¿qué cosas claves debe preguntar para saber que un estudio es seguro? Bastante interesante. Obviamente, preguntar qué tipo de estudio es. Hay estudios de todo tipo. Hay estudios observacionales en el que, por ejemplo, un paciente que está ya recibiendo ocrelizumab va a ser enlistado en un estudio clínico donde van a ver simplemente cuál es el desarrollo de atrofia cerebral en pacientes con ese medicamento. Entonces, no están administrando ningún medicamento, no están produciendo ningún cambio en el organismo del paciente. Simplemente van a hacer resonancias y ver. Entonces, es un estudio bastante seguro, bastante fácil de llevar. La otra pregunta sería si es un medicamento completamente nuevo, no conocido. Ahí, bueno, sí haría más preguntas. Si el medicamento ha sido probado en cuántas personas, qué efectos adversos podría esperar. Principalmente eso. Luego, cuando uno está en un estudio clínico, hay ciertos compromisos que uno tiene que tener. Visitas que uno tiene que hacer. De acuerdo, es un calendario que uno tiene. Cuando uno empieza un medicamento de investigación, por ejemplo, tiene que venir a la visita inicial, se hace laboratorios, tiene que a veces venir a la semana para poder revisar los laboratorios, hacer un examen físico nuevamente, y así se va siguiendo un calendario. Antes de empezar le van a decir, vas a tener este año 8 visitas, o 5, etcétera. Entonces es un compromiso y es importante porque el paciente tiene que cumplir esas visitas, si no el estudio va a estar sesgado, va a estar alterado. Entonces es importante que el paciente que vaya a hacer ese compromiso se dé cuenta de que tal vez va a tener que dejar el trabajo o va a tener que dejar los estudios por ese periodo de tiempo. Entre otras cosas que son importantes a considerar. Claro. Doctor Lupe nos comenta que ella quiere saber acerca de la incidencia y el impacto de la esclerosis múltiple en la población hispana. ¿Cree usted que existen brechas o gaps en los datos de investigación en personas hispanas o afroamericanas con esclerosis múltiple? ¿Y qué nos puede decir hasta ahora de los estudios que se llevan a cabo para la población hispana? Sí, desde luego hay brechas y hay limitaciones en los estudios clínicos por varias razones. Una de ellas, hay brecha, los datos a veces no son tan certeros, tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica. Podría decir, por ejemplo, un ejemplo es en mi país, en Bolivia, donde hay muchos casos de esclerosis múltiple, pero ninguno en un registro, ninguno están siendo llevados, atendidos por el gobierno, por ejemplo, u otras entidades. Lo mismo pasa acá por diferentes situaciones donde la población hispana, afroamericana, tiene a veces limitados accesos o no acceso a un seguro de salud o una atención médica, o tal vez van a tener también poca información, porque la información es limitada en español, hay mayor información en inglés, y si el paciente no sabe inglés va a haber complicaciones en ese aspecto. Entonces, la brecha está ahí y sí, estamos muy al tanto de eso. Donde hubo mejores, un poco más detallados estudios hay en California. Hay una doctora que ha estado investigando la incidencia y varios aspectos de esclerosis múltiple comparado a la población afroamericana y la población blanca. Y los resultados los presentó el año pasado en la reunión americana de esclerosis múltiple. Fue que los hispanos tienen un curso de la enfermedad un poco más severo que los caucásicos, pero menos severo que los afroamericanos. Y se debe a varios factores. Uno de ellos es nuevamente el acceso limitado tanto a la atención médica como a los medicamentos, a los tratamientos modificadores de la enfermedad.
como ya todos deben saber, son bastante caros y muchos pacientes no pueden acceder a ellos. Bueno, doctor, gracias por toda esta información tan interesante y pasemos ahora a las preguntas de los participantes. Ok. Algunas preguntas en relación al COVID. Por ejemplo, David pregunta, ¿puede el hecho de contraer una infección por COVID desencadenar una recaída de esclerosis múltiple? Es una pregunta bastante interesante y tenemos información limitada porque hay pocos casos sobre eso, pero en teoría sí, por dos razones. El virus como tal puede desencadenar una reacción inflamatoria, el sistema inmunológico sobreactuar y sí producir una recaída, un flare-up. En otras circunstancias puede ser que el paciente se enferme de coronavirus y el medicamento sea parado, el medicamento modificador de la enfermedad sea parado para poder permitir el sistema inmunológico recuperar y poder luchar en contra del virus. Entonces, por esas dos razones es posible que sí, se produzca un incremento de la recaída. Perfecto. Feliciano quiere saber, bueno, ya usted habló bastante de eso, pero si por si acaso quedó algo por decir, ¿qué clase de efecto tendrá la vacuna del COVID cuando esté disponible para personas con esclerosis múltiple? Va a ser el mismo que otras personas sin esclerosis múltiple. El efecto va a ser protector. Y bueno, tenemos que obtener más información para saber en qué momento se la va a aplicar. Un caso teórico, una posibilidad teórica es que tal vez vamos a tener que parar el medicamento por cierto tiempo hasta que el sistema inmunológico recupere, dar la vacuna y reiniciar el medicamento modificador de la enfermedad. O tal vez va a ser un virus muerto que se va a administrar y va a permitir la evaluación, la continuación del medicamento de esclerosis múltiple. Seguramente, estoy seguro que cuando salga la vacuna ya van a haber estudios también más interiorizados a esclerosis múltiple. Y bueno, no creamos que esclerosis múltiple es la única condición de los humanos que requieren inmunosupresión. Conocemos muchos otros con inmunosupresión mucho mayor, como pacientes con trasplante renal, trasplante hepático, cardíaco, pacientes con enfermedades reumatológicas como lupus. Todos ellos están recibiendo inmunosupresivos y no están parando el medicamento, no están postergando tratamientos, porque en teoría, no en teoría, sino en realidad, la función del hígado, la función del riñón es tan valiosa que la tiene que continuar. Entonces, de la misma forma, tendríamos que pensar en neurología, en esclerosis múltiple, salvar neuronas, evitar lesiones en el cerebro, también tiene que ser tan importante como preservar esos órganos. Me encanta eso que dijo, doctor. Lisné nos comenta, ¿cómo fortalecer el sistema inmune para estar más protegido contra el COVID-19? Bueno, las recomendaciones generales para tener un sistema inmunológico saludable son una dieta saludable, bastante frutas, verduras que tienen antioxidantes naturales, que tienen vitaminas, zinc, todos ellos naturales. Mucha gente utiliza zinc como un suplemento para fortalecer el sistema inmunológico. Podría ser útil, la evidencia no es tan grande sobre eso, pero en general la actividad física, ejercicio regular, 30 minutos cada día y una dieta saludable, evitar alcohol y tabaco, que son medicamentos, es decir, condiciones que suprimen el sistema inmunológico. Más importante que utilizar vitaminas, etc. Perfecto. María quiere saber cómo es que las terapias de esclerosis múltiple alivian o mejoran los síntomas a pesar de que su función es detener el progreso de la condición. La razón, no todos los medicamentos producen eso, pero una gran parte sí. Y la explicación es que durante la esclerosis múltiple es un proceso neuroinflamatorio. Hay una inflamación del cerebro y, como había explicado antes, las citoquinas, las sustancias inflamatorias están circulando. Y se cree que esas son las responsables de producir
dolor, fatiga y en general toda esa sensación de malestar que el paciente tiene. Cuando un medicamento modificador de la enfermedad es administrado, esa neuroinflamación y esas citoquinas circulantes se reducen, entonces los síntomas también se reducen. No todos los medicamentos tienen eso, pero los más potentes, sí, como ocrelizumab, Cytarabine, Gilenya, son los más notorios. Perfecto. Carlos nos dice que no quiere recibir su próxima infusión de Ocrevus y él quiere saber por cuánto tiempo tendrá el efecto de la infusión que ya recibió que le permita estar sin recibir la siguiente infusión. El mensaje ahí, bueno, y la discusión tendría que ser entre él y su doctor, ver riesgos, beneficios. Como ya dijimos antes, inicialmente pensamos que la pandemia o este problema iba a durar unos meses. Todos, médicos, pacientes, todos. Pero estamos viendo que esto va a seguir más adelante. Por lo menos hasta fin de año, por lo menos. Se cree que la vacuna tal vez para finales de este año. Entonces, postergar, ¿cuál es la razón para postergar? Si es por el miedo a la pandemia, entonces ese miedo tendría que tal vez conversar con el doctor y ver las terapias alternativas. ¿Por cuánto tiempo postergar de que sea relativamente seguro? Una forma más detallada para saber es medir los niveles de CD19 y CD20, que son las células eliminadas por ocrelizumab. Si los niveles están bajos después de los 6 meses, tal vez al séptimo mes, cada mes revisar estos números, y si sigue suprimido durante todo este tiempo, tal vez no recibir. Entonces ya entre él y el doctor, o lo que yo haría si mi paciente dice, quiero seguir con el ocrelizumab, pero no quiero recibir por ahora, quiero postergar, lo que propondría es hacer cada mes, medir los niveles de CD19 y CD20. Usualmente para el sexto mes es que estos niveles van subiendo. Lo que no queremos es que ellos suban porque ellos son los responsables de la enfermedad de esclerosis múltiple. Y por eso es que el medicamento está administrado cada 6 meses. Porque pasado esto ya estas células están comenzando a proliferar nuevamente, entonces el riesgo de recaída está ahí. No sé si respondí la pregunta, espero que haya entendido. Perfecto. Sandra quiere saber cuándo o si hay alguna indicación cuando usted recomiende cambiar el tratamiento, que una persona está recibiendo tratamiento y hay alguna indicación o algo que suceda que le haga a usted tomar la decisión de cambiar y comenzar un tratamiento diferente. Las recomendaciones son bastante claras. Si el paciente presenta recaídas frecuentes, hay algunos médicos que tienen una tolerancia baja y con una recaída ya van a cambiar el medicamento. Lo que no queremos es acumular lesiones, acumular discapacidad. Entonces, la tendencia y las recomendaciones son tratar agresivamente. Entonces, si un paciente tiene una recaída, tiene lesiones nuevas en la resonancia de cerebro o de espina dorsal, y si hay una progresión de la enfermedad, ahí yo recomendaría cambiar de medicamento. Perfecto. Lupe nos comenta, ella quiere saber si hay, creo que usted mencionó ya 2, pero si hay nuevos medicamentos que estén por salir para esclerosis múltiple. Sí, hay bastantes. Por salir, uno de ellos, el ofatumumab, que es lo interesante de este medicamento, y varios otros medicamentos tal vez vayan en esa ruta, es similar, es un anticuerpo que elimina CD19, CD20, pero es administrado de forma subcutánea cada mes. Entonces, es muy conveniente porque el paciente no tiene que ir a la infusión, no recibe corticoides o antihistamínicos, que es muy conveniente. Hay otros medicamentos que están buscando otro mecanismo de acción, el evobrutinib, que hay ensayos clínicos que están empezando para poder, es también otro modificador de la enfermedad. Se ha visto que bloqueando una cascada enzimática en las células inmunológicas también reducen la respuesta inmunológica.
Perfecto. Jocelyn, ¿tienes algunas preguntas que estén entrando por el chat box? Sí, hay una pregunta sobre con el tratamiento de Rebrev, ¿podría ponerme una vacuna contra el COVID si se presentaría? Yo, sí, a menos que nuevamente vamos a aprender cuando el producto salga de forma comercial. Me imagino que de forma voluntaria, por ejemplo, están pidiendo 30,000 voluntarios en Estados Unidos, si no estoy mal. Como es un estudio experimental, no van a permitir que haya modificadores, que haya algo que modifique la respuesta inmunológica. Entonces, en ese aspecto, pienso que no sería candidato para esta vacuna, pero una vez que esté comercializada ya la vacuna, no veo ninguna contraindicación. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn? No, en este momento. Nada más una pregunta que apenas entró de parte de Rocío. Pregunta que cómo recomendaría manejar la fiebre en caso de contener el COVID-19. Bueno, en general no hay una recomendación específica. Y la información es un poco controversial también, pero los medios físicos son importantes. No estoy seguro en toda la comunidad hispana, pero en una gran parte de la comunidad hispana, cuando uno está teniendo fiebre, las abuelitas nos tapan, nos cubren para que no nos resfriemos, etc. Obviamente medios físicos, descubrir a la persona, tal vez llevarla a la ducha, una ducha fresca, que la temperatura del cuerpo vaya disipándose, y el acetaminofeno o el Tylenol sería cada 6 a 8 horas lo más indicado. Hubo algunos datos sobre el uso de ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos que podrían empeorar el curso de la enfermedad, pero si es necesario, hay momentos donde la fiebre va a estar muy alta, el Tylenol no va a funcionar, bueno, se podría utilizar algo así. Obviamente tiene que preguntar al médico local si no se pudiera bajar la temperatura con eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn? No, esa era la última. Ok, doctor, yo aquí tengo una de Carmen y no quisiera dejarla por fuera antes de terminar, que la mandó cuando se registró. Ella quiere saber qué recomienda usted para las personas que tienen neuralgia del trigémino. El tratamiento de neuralgia del trigémino es médico, ¿no? Inicialmente, la primera parte del tratamiento es médico. Y hay dos medicamentos que son de primera línea, que son la carbamazepina y la oxcarbamazepina. La dosis inicial es baja, se puede empezar con 100 miligramos 2 veces al día e incrementar hasta que el dolor sea suprimido o se presenten algunos efectos adversos o el paciente no pueda tolerar. Esos son los dos medicamentos estándar de primera línea. Luego viene los de segunda línea, que serían la gabapentina, la pregabalina o lírica. Y de tercera línea estarían amitriptilina o la duloxetina, que es Cymbalta. No funcionara ninguno de esos medicamentos, la recomendación sería hacer una denervación. Algunas veces el neurocirujano va y con radiación quema el nervio y hace que se adormezca. En vez de que duela, se adormece. Pero eso ya son en casos muy extremos. Usualmente los pacientes responden bastante bien en la combinación de carbamazepina y gabapentina. Perfecto, doctor. Y por último, Miguel nos comenta, y usted mencionó esto un poco, el difícil acceso para algunas personas para las terapias modificadoras de la enfermedad. ¿Qué recomienda usted para aquellas personas que no tienen acceso a tratamientos modificadores de la enfermedad? Esta pregunta me gusta mucho porque he visto pacientes que
Son varias las circunstancias que se pueden dar. Pacientes que tienen seguro, pero no tienen dinero para poder pagar, pese a que tienen seguro, el copay o su plan no paga el medicamento. En ese escenario, las cosas son un poquito más fáciles, en el que hay compañías, toditas ellas, las compañías tienen un programa que se llama Free Drug Program, un programa de medicamento libre. Presentando ciertas documentaciones, el paciente puede acceder a un medicamento sin pagar, un medicamento gratuito. Cualquier medicamento, sea el más caro, Copaxone, puede ser Alemtuzumab, tienen opciones de medicamento libre. Si el paciente no tiene seguro y necesita el medicamento, también hay opción. De la misma forma, el Free Drug Program con la compañía, pero también hay estas clínicas en todo lado. Hay las clínicas, los charity clinics, las clínicas de caridad o las clínicas de atención a pacientes que no tienen seguro médico. Y ellas también tienen convenios con las compañías donde van a recibir el medicamento a mucho menor costo. Entonces, en Estados Unidos sería muy difícil que un paciente no pueda recibir el medicamento. En nuestros países de Latinoamérica es diferente, pero acá yo diría que es muy difícil que un paciente no reciba. Si no recibes porque algo no está funcionando, algo en el sistema no se está dando, ya sea que el neurólogo no sabe qué paso seguir para que ese paciente reciba, o el paciente no sabe a quién recurrir para poder recibir el medicamento. Pero de que que puede recibir el medicamento acá en este país, sí. Y es lo bueno digamos, de estar en este país, donde hay bastantes recursos. La Sociedad de Esclerosis Múltiple, hay entidades gubernamentales que pueden ayudar a esto. Incluso sin tener seguro médico o incluso sin, hablando de documentos y de tener un estatus legal. Perfecto, excelente, doctor. Gracias a todos los que participaron por sus preguntas y a usted por estar con nosotros. Antes de irnos, quisiera compartir algunos recursos importantes. Bueno, espero que hayamos podido responder la mayoría de sus preguntas. Si tienen preguntas adicionales, por favor, contacten a los navegantes para la esclerosis múltiple a través del número 1-800-344-4867, la opción 3 para navegantes en español. Nuestro equipo nacional de navegantes está compuesto por profesionales altamente capacitados que se dedican caso por caso a encontrar soluciones duraderas que los pueden ayudar con los complejos casos que lleva la esclerosis múltiple. Como les dije, contamos con navegantes bilingües que lo podrán ayudar en español. Si quieren contactar al doctor Antesana, lo pueden hacer a través del email que ven en pantalla. Visiten la página web de la sociedad para más información acerca de estudios de investigación en esclerosis múltiple e información actualizada en español acerca del COVID-19. Y por supuesto, no olviden la página del CDC o Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Siguiente lámina. Bueno, muchas gracias, doctora Antesana. Ha sido un placer. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por compartir con nosotros esta noche en esta conversación tan interesante. Finalmente, y no menos importante, queremos oír la opinión de ustedes en casa acerca del seminario del día de hoy. Así que, por favor, completen la encuesta que va a salir al finalizar el seminario. Sus opiniones nos ayudarán a mejorar nuestros seminarios en el futuro. En nombre de la Sociedad de Esclerosis Múltiple, del doctor Antesana, gracias a todos, cuídense mucho y hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego.